en el momento que desee. Sí, doctor, disculpe, no sé si podría iniciar mi compañera. Estoy recién ingresando por mi laptop. Ahorita Ok, estoy en mi perfecto. celular. Por favor. Sadali, ten la gentileza, por favor. Vamos a iniciar la grabación de la sesión con el permiso de ustedes. Sadali, en el momento que desee. Sí, doctor, unos minutos, por favor, si Sí, presento. esperamos, no hay problema. Doctor, ¿se logra ver? No, no se ve. Doctor, ahora. No, Sadali, no se ve. ¿Algún voluntario que tenga las imágenes? Doctor, disculpe, ya ingresé por mi laptop. Daniela, ten la gentileza de proyectar. Sí. Gracias, José Carlos, gracias, Renato. Van a seguir después con los demás temas. Doctor, ¿ya se puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bien, entonces para iniciar lo que son fracturas de húmero, tenemos primero lo que es la anatomía y para lo cual vamos a dividir al húmero en tres partes, lo que es el húmero proximal, la diáfisis humeral y por último está el húmero distal. En cuanto a anatomía, cuando hablamos del húmero proximal, primero tenemos que decir que el hombro tiene el mayor rango de movilidad de todas las articulaciones del cuerpo. Y esto se debe básicamente a que la cavidad glenoidea es poco profunda y su área es solo del 25% del tamaño de lo que es el total de la cabeza humeral. A esto, pues es lo que hace principalmente responsable la estabilidad de las estructuras óseas, sino también de la cobertura de todas las partes blandas compuestas por los músculos y etcétera, ¿no? Cápsulas y ligamentos. Bueno, para adentrarnos mucho más, el húmero proximal se dice que tiene de 35 a 40 grados de retroversión con respecto al eje epicondilio y se puede dividir en 4 segmentos óseos según NIR. Estos son la cabeza humeral, la tuberosidad menor o también llamado el troquín, la tuberosidad mayor o también llamado troquíter y la diáfisis humeral. Bien, luego pasando a lo que es la diáfisis humeral, pues, esta parte podemos decir que se extiende desde la inserción del músculo pectoral mayor hasta lo que es la cresta supracondilia. En esta región, la sección transversa varía desde la parte cilíndrica hasta la parte aplanada en dirección anteroposterior. En cuanto a la irrigación, se dice que la diáfisis humeral está irrigada por ramas perforantes de la arteria braquial, y la principal arteria nutricia penetra en lo que es la cara medial del húmero, de la parte del diáfisis del húmero, en la parte distal de la región mediodiaficiaria.
En cuanto a las inserciones musculotendinosas también en el húmero, se define por el patrón de desplazamiento característico de la fractura. Y por último tenemos a lo que es el húmero distal, que bueno, podemos decir que es la parte del húmero que constituye una estructura formada por columnas, ya sea una columna medial y una columna lateral. Cada una de estas son más o menos de forma triangular y está compuesta también por un epicóndilo, que es la prolongación no articulada de la cresta supracondilia, y lo que es un cóndilo, que es pues el elemento articular básicamente del húmero distal que permite el movimiento de este. La superficie articular del húmero distal, del cóndilo y de la tróclea, por su otra parte, se proyecta en dirección distal y anterior, formando lo que es un ángulo más o menos de 40 a 45 grados. El eje de la tróclea va de 4 grados a 8 grados en valgo y tiene una rotación externa que va de 3 grados a 8 grados. ¿Sigo, doctor, con los mecanismos de lesión? No, estamos todavía en anatomía, doctora. Muy amable, gracias, Daniela. ¿Alguien quiere hacer la contraparte de anatomía? Doctor, Sadalí, ten la gentileza. doctor, ¿se logra ver, perdón? Sí, se logra ver. Te escuchamos, Sadalí, por favor. Ya, en lo que son las fracturas del húmero proximal, vamos a encontrar que el húmero proximal forma parte de la articulación glenohumeral de artrosis formada por la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. Los músculos y tendones del manguito rotador, el acromión y las inserciones ligamentosas, como las que se encuentran entre la apófisis coracoides de la escápula y el acromión. Estas van a estabilizar la articulación. En lo que es la nutrición de la cabeza humeral, vamos a ver que proviene principalmente de la anastomosis entre las arterias circunflejas. Vamos a ver que la posterior dará vasos nutricios y la anterior dará a la arteria lo que es la arciforme o la arcuata. Vamos a ver que las fracturas del húmero proximal van a representar del 4 al 5% de todas las fracturas y son la tercera fractura más común en pacientes adultos mayores de 60 años, que se van a asociar al alto riesgo de caídas, deterioro de la autonomía y la disminución de la calidad ósea. Eso sería, doctor. Ok, gracias, doctora. Teníamos dos voluntarios. Carlos y Renato. Gonzalo o Renato, ¿cómo prefiere que le digamos, doctor? Gonzalo, doctor. Ok, comenzamos por favor con el doctor José Carlos y después Gonzalo. Nos van a dar lo que son definición y clasificación, ¿ya? En el momento que desee puede pasar sus imágenes, doctor. Disculpe, ¿se ve mi pantalla, doctor? Sí, ya la visualizo. Ya estás con anatomía. Lo que necesitamos es definición y clasificación. Está bien, doctor. Bueno, como ya han hablado, ¿no? Anatomía de húmero. Hablando de lo que viene a ser lo que es fractura proximal, lo que he encontrado que corresponden al 45% de fracturas de húmero. Lo que viene a ser en personas mayores, en ancianos, va a estar más relacionado a lo que viene a ser la osteoporosis, ¿no? 85% de estas fracturas usualmente no son desplazados y 4 a 5% van a representar de todas las fracturas, ¿no? Encontré que va a haber una relación que va a haber mayor incidencia en lo que vienen a ser las mujeres a hombres, de 2 a 1, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser los mecanismos, doctor, encontré que viene a haber mecanismos directos e indirectos. Dentro de los directos, que representan aproximadamente el 20%, van a suceder por un golpe sobre el lado lateral del hombro, mientras que en el indirecto vamos a ver que generalmente se da por una caída apoyando la mano con el miembro en abducción y rotación externa. Y también se puede dar por lo que viene a ser por abulsión o tracción de los músculos, ¿no? Generalmente el supraespinoso y el subescapular, que como recordando, estos pertenecen a lo que viene a ser el manguito y los rotadores.
Dentro de la clasificación encontré que hay 4 clasificaciones, ¿no? La Kochar, la Dean y la Watson y Jones, pero la más utilizada actualmente viene a ser la NIR. Vemos que en la clasificación de NIR va a estar basada en número de segmentos desplazados. Va a haber un va a hablar de un desplazamiento lineal de 1 centímetro o un desplazamiento angular de 45 centímetros. En la tipo 1, vamos a ver que este viene a representar el 85% de las fracturas. Acá vamos a tener que no hay un desplazamiento o va a ser inferior a 1 centímetro, ¿no? Con angulación inferior a 45 grados, perdón. Vamos a ver que el periósteo, la cápsula y el manguito de los rotadores van a estar íntegros, ¿no? Y generalmente estas fracturas van a ser estables. Dentro del grado 2, vamos a ver que hay un desplazamiento de cuello anatómico que generalmente van a estar impactados. Acá no va a haber un desplazamiento de la tuberosidad. Generalmente estos son raros e inadvertidos y a veces puede entrar en necrosis avascular. Va a tener un comportamiento similar a lo que viene a ser la cabeza femoral. En el grado 3, va a ser distal a las tuberosidades. El desplazamiento va a ser mayor a 1 centímetro y la angulación va a ser mayor a 45 grados. Acá el manguito va a estar intacto y acá puede haber en tipo A o tipo B. En la tipo A vamos a ver que va a haber una fractura angulada del cuello quirúrgico y la tipo B va a haber una fractura separada del cuello quirúrgico. Y la tipo C, va a haber la fractura conminuta del cuello quirúrgico. Y la grado 4 vamos a ver que va a haber fracturas de la tuberosidad mayor, ¿no? Que era el troquíter, que va a ser la más frecuente. Toda la tuberosidad o una parte también puede estar comprometido. Va a haber un desplazamiento mayor a 1 centímetro. Va a haber una lesión importante en lo que va a ser el manguito de los rotadores. Y se subclasifica en tres, ¿no? Deben ser A, B y C. El A va a haber va a haber de 2 fragmentos, el C del B de 3 y el C va a ser de 4 fragmentos, más una necrosis avascular. También encontré el grado 5, que viene a ver lo que es la fractura de tuberosidad menor o el troquín, que va a ser mayor de 1 centímetro, ¿no? Que generalmente son raros, pero se subdividen en 3, ¿no? Que es 2, 3 o 4 fragmentos. El grado 6 vamos a ver que va a haber lesiones de partes blandas, incluso puede haber lo que viene a ser fibrosis y calcificaciones periarticulares. Gracias, doctor. Alguien que, José Carlos, y estábamos con nuestro otro Gonzalo, doctor. Gonzalo, Renato Gonzalo, por favor, ten la gentileza clasificación. Doctor, clasificación, solo clasificación y definición, doctor. Definición y clasificación, por favor. Ok, doctor. Bueno, con respecto a las fracturas de húmero proximal, vamos a ver que el húmero proximal forma parte de la articulación de glenumeral, es el que se une con la escápula. Esta es una articulación diartrósica formada por la cabeza de humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. Vamos a ver que, bueno, el 70 y el 75% de las fracturas del húmero proximal se producen en pacientes mayores de 60 años. Y la tercera fractura es una tercera fractura de osteoporótica en frecuencia y detrás de las fracturas del fémur proximal y de muñeca. Es más frecuente en mujeres, una relación de 2 a 1. Vamos a ver que el mecanismo de producción, vamos a ver que es en pacientes mayores de 60 años, es producido por una caída desde su propia altura, al interponerse del miembro en extensión. Estas son lesiones por impacto contra el acromio o por tracción del manguito de rotadores. Bueno, sabemos que el manguito de rotadores van a estar conformados tanto por 4 músculos principales, que serán el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Pero bueno, vamos a ver que la vascularización de la cabeza, la epífisis proximal, el húmero proximal, vamos a ver que está dado por la arteria circunfleja anterior y la posterior, que en sí es por la rama arcuato o arciforme, que esto van a dar la. Y con respecto a la clasificación, vamos a ver que la más utilizada es la clasificación de NIR. Vamos a ver que en un tipo 1, vamos a ver que no hay desplazamiento
o es menor a 1 centímetro con la angulación y es menor de 45 grados. Estas son más estables. Y respecto a la clasificación tipo 2, vamos a ver que hay un desplazamiento del cuello anatómico que se impacta y no hay desplazamiento de las tuberositario. Puede haber también en ocasiones necrosis avascular y es parecido también al comportamiento de la cabeza femoral. Y en la tipo 3 vamos a ver que es más o menos distalmente a las tuberosidades. Hay un desplazamiento mayor a 1 centímetro y también la angulación es mayor a 45 grados y el manguito, manguitos rotales van a estar intactos. Estos se van a clasificar en tipos en A, B y C. En la A es una fractura angulada del cuello quirúrgico. La B es una fractura separada del cuello quirúrgico y la C ya es con minuta ya del cuello quirúrgico. En el tipo 4 vamos a ver qué son las fracturas del troquíter o la tuberosidad mayor. Vamos a ver que estas puede ser toda la tuberosidad o una parte. Vamos a ver que puede haber un desplazamiento mayor a 1 centímetro. Pueden ser también, hay lesión también de los manguitos rotadores. Puede haber un desgarro entre el supraespinoso y el subescapular en el intervalo rotatorio, y vamos a ver que estos se clasifican también A, B y C, depende de los fragmentos. El A es 2 fragmentos, el B es 3 fragmentos y el 4 son 4 fragmentos. Y con respecto al 5, la clasificación 5, vamos a ver una fractura del troquín con desplazamiento mayor a 1 centímetro. También se va a clasificar en A, B y C, es con respecto a los fragmentos. Y el 6, vamos a ver que son fracturas con luxaciones, vamos a ver que hay lesiones de partes blandas, también se puede producir fibrosis y calcificaciones periarticulares. Eso es todo, doctor. Ok. Listo. ¿Alguien que quiera hacer una contraparte de la exposición? ¿Puedo acotar, doctor? Con el mayor gusto, Jacqueline, por favor. A lo que es clasificación, ya. Algunos conceptos y clasificación, doctor, por favor. Perfecto. Conceptos y clasificación. Ya tenemos presente la clasificación de NIR. Ahora vemos qué otra clasificación más tendrá. A ver, gracias, doctora. Se puede ver, sino un par de conceptos más, doctor. Se puede ver, ¿no? La pantalla. Sí, se visualiza. Ya, para no redundar en cuanto a la anatomía, por ejemplo, algunos conceptos más que podríamos tener en cuenta de acuerdo a lo que es la fractura del húmero proximal es en cuanto a la incidencia. Vamos a ver que se va a presentar entre el 4 al 6% de todas las fracturas. Es el tercer patrón de fracturas no vertebral más común observado, sobre todo en ancianos mayores de 65 años. Las fracturas quirúrgicas de cuello en 2 partes son las más comunes. En cuanto a la demografía, mi compañero también mencionó que es en una proporción de 2:1 en cuanto a mujeres y varones. Y en cuanto a la localización, puede ocurrir en el cuello quirúrgico, en el cuello anatómico, en la tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Y los factores de riesgo en este tipo de fracturas van a ser la osteoporosis, la diabetes, la epilepsia y que sean del sexo femenino.
En cuanto a la etiología, podemos tener, por ejemplo, que puede ser de forma mecánica por una caída de baja energía, en ancianos con huesos osteoperóticos, en trauma de alta energía y en individuos jóvenes también, ¿no? Y es más probable que se conserve la vascularización del segmento articular y se adhiera en un mayor o igual a 8 milímetros del calcar del segmento articular. Bueno, en el diagnóstico podemos tener mediante la radiografía, las tomografías computarizadas y también en lo que es la resonancia magnética. En cuanto a la clasificación, acotando un poquito más a lo que los compañeros decían, las clasificaciones que más se utilizan en este tipo de fractura van a ser la AO, OTA, o la NIR. Por ejemplo, en lo que es la clasificación AOTAP, hay que entender que esta se va a dar según la ubicación de la fractura y la presencia de impactación, también teniendo en cuenta lo que va a ser la angulación, la traslación o también la dislocación, ¿no? En cuanto a la tipo 1, vamos a ver que se va a tratar de una fractura extraarticular, es unifocal y esta se asocia con una sola línea de fractura y acá hay que entender que el riesgo de necrosis va a tener un riesgo de necrosis avascular más bajo. En cuanto vamos a ver la subclasificación A1, es una fractura de la tuberosidad mayor. En cuanto a una fractura A2, quirúrgicas, es una fractura a nivel del cuello quirúrgico con impactación metafisaria, ¿no? Dicen que es incompleta también. En cuanto a una A3, vamos a ver que es una fractura a nivel del cuello quirúrgico sin impactación metafisiaria. Acá podemos decir que es una fractura completa porque va a haber una separación total. En cuanto a la clasificación B, vamos a ver que es una fractura extraarticular, también se puede decir bifocal. Esta está asociado con 2 líneas de fractura y un mayor riesgo de avascularización, ¿no? En cuanto a la B1, vamos a ver que es una fractura de cuello quirúrgico con implantación metafisiaria y esta fractura va a presentar ya desplazamiento, ¿no? En cuanto a la B2, vamos a ver que es una fractura quirúrgica no impactada con fractura desplazada de la tuberosidad mayor o menor. En cuanto a la B3, vamos a ver que es una fractura de cuello quirúrgico con una fractura también desplazada. ¿Escucha, doctor, no? Desplazada en lo que va a ser la tuberosidad mayor o menor y acá se va a presentar lo que va a ser una dislocación a nivel glenohumeral. En cuanto al de tipo C, es una fractura ya a nivel articular que afecta lo que va a ser la cabeza del húmero o también lo que va a ser el cuello anatómico. Y acá hay más riesgo, ¿no? De lo que es la vascularización. En cuanto a la C1, vamos a ver que es una fractura del cuello anatómico con ligero desplazamiento en comparación con la C2, que va a tener ya un marcado desplazamiento ya. En cuanto a la de tipo 3, también es a nivel del cuello anatómico con una luxación glenohumeral. Bueno, los compañeros lo repitieron muy bien lo que era la clasificación NIR y yo podría acotar a este tipo de clasificación lo que es las críticas que se hacen, ¿no? A lo que es la clasificación de NIR. La primera es que dicen que es de baja fiabilidad para el observador, ¿no? Intraobservador. Otro es que la definición de desplazamiento está definida arbitrariamente por NIR en el momento de la publicación, ya que no tenía ningún respaldo probatorio. Y otra crítica también que se hace a esta clasificación es que no se puede diferenciar entre los tipos de fractura de mínimo desplazamiento. Esto, doctor. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera acotar sobre clasificación? Ya tenemos 2 clasificaciones, la NIR y la clasificación AO. A ver, ahora yo los llamo. Doctor, disculpe. Sí, dime, Marcelo. Hay una clasificación bien pequeñita que quisiera acotar. A ver, por favor, ten la gentileza.
Doctor, ¿se ve la pantalla? Disculpe. Sí, sí se ve clasificación de Cotman. Sí, esta clasificación bien pequeñita que quería acotar, doctor. Esta clasificación divide la porción proximal del húmero en 4 fragmentos separados de manera general por líneas anatómicas, ¿no? Divididas en la región proximal, las cuales divide en las regiones, digamos, principales de la parte proximal. Está la cabeza humeral propiamente dicha. Abajo la división de la parte metafisiaria, ¿no? Que está puesta como el punto D, que es la diáfisis humeral. Luego está el troquíter, que es la que está a través de la letra A, y el trocrin que está a través de la letra B. Es decir, a través de estos 4 fragmentos, esta clasificación los divide, ¿no? Que es la clasificación de Guttmann. Esa acotación pequeña. Muy amable, doctor Marcelo, gracias. ¿Alguien más que nos quiera dar un repaso de clasificación AO? Por favor, doctora Sara Diana. Voy a proyectar mi pantalla, doctor. Al finalizar todas sus diapositivas las cuelgan en el aula virtual, por favor. Tienen hasta el día 9, pero traten de hacerlo antes, para que no se olviden. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, Sara, se ve la pantalla. Continúa, por favor. Ya. En cuanto a la clasificación AO, se va a dividir en 3 grupos, que es la unifocal extraarticular, la bifocal extraarticular y la articular, como ya lo mencionaron. Bueno, la extraarticular unifocal significa que solo va a haber un solo tipo de fractura. Esta se va a dividir en 3, que es la A1, la A2 y la 3. La A1 es la fractura de la tuberosidad mayor del húmero y la 2 es la fractura metafisiodiafisiaria que no va a estar desplazada. Es por eso, ¿no?, que la imagen se ve todavía unida. Y la 3 va a ser la metafisiodiafisiaria que ya va a estar desplazado. En cuanto a al segundo tipo, que es la bifocal extraarticular, va a significar que va a tener más de 2 fragmentos, ¿no?, en la fractura, que se va a dividir en 3, que es la B1, la B2 y la B3. La B1 van a ser 2 fragmentos que no van a comprometer la articulación. La B2 es la extraarticulación, que va a tener solo una subluxación, y la B3 es la extraarticular con más de 3 pedazos, ¿no?, como se ve en la imagen. El tercer tipo, que es la articular, se va a referir que solo va a afectar a la cabeza. Esta se va a dividir en C1, C2 y C3. El C1 es el que afecta a la cabeza humeral. El C2 es una subluxación que va a tener un tercer fragmento, y la C3 va a ser una luxación completa, ¿no? O sea que la cabeza va a estar fuera de la articulación. Eso sería mi aporte, doctor. Un ratito, un ratito. Ya, gracias, doctora, muy amable. ¿Alguien más que quiera emitir alguna opinión sobre clasificación? Doctora Palomino. Susan Palomino, ¿está en línea? Doctora Susan. Sí, doctor, no podía prender mi audio. No te preocupes. A ver, haznos nuevamente repaso de clasificación AO. Ok, doctor. La clasificación de AO se va a dar básicamente en lo que son 3, que es una unifocal, bifocal y articular.
En lo que es la unifocal, que también se le llama como extraarticular, vamos a tener una subclasificación que es un A1, que va a ser una fractura a nivel de lo que es la tuberosidad, una A2, que va a ser a nivel de lo que es la metafisiaria, que va a estar impactada, y una A3, que va a ser una metafisiaria no impactada. Respecto a lo que es la bifocal, que también se conoce como extraarticular, también tenemos una subclasificación en B1, B2 y B3. La B1 va a ser con impactación metafisiaria, la B2 va a ser sin impactación metafisiaria y la B3 va a ser con una luxación glenohumeral. Y respecto a la tercera clasificación, que sería la articular, que también se divide en tres, una C1, C2 y C3. La C1 va a ser con ligero desplazamiento, una C2 va a ser una fractura impactada con marcado desplazamiento y la C3 sería una fractura con completa luxación. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, vamos a proyectar las radiografías que tienen preparadas sobre fracturas de húmero diaficiarias, perdón, húmero proximales, para cual, por favor, rogaría, a ver, del último grupo, la doctora Adriana Mamani Salazar. Presente, doctor. Tenga la gentileza, Adriana, de proyectar sus radiografías, por favor. Perfecto, le estamos visualizando. Para lo cual voy a rogar a la doctora Milagros Segarra, denos la clasificación de la fractura que está observando. Doctor, buenas tardes. En este caso estaríamos viendo una fractura. En clasificación AO sería tipo extraarticular bifocal y sería una con impactación metafisial. Bueno, sería en ese caso B1. Una B1, bifocal, dices, ¿no? Sí, doctor. Gracias por su opinión, doctora. La doctora Alicia Valenzuela, doctora Alicia. Doctora Alicia Valenzuela. El doctor Iván Mejía, por favor. Sí, doctor, presente, doctor. Doctor Iván, ¿qué Hola. clasificación de fractura ve en la radiografía? Según la OA, doctor, yo podría ver la bifocal, doctor. Bifocal. De las bifocales, ¿qué clasificación son? La B1, doctor. B1. Ok, gracias, doctor. Adriana, ¿qué clasificación es las radiografías que has preparado?
Doctor, estaba pensando en una clasificación A3 porque está desplazada. Ya, gracias. Hay que tener en cuenta, miren, la clasificación AO son 3 grupos. Una son las extraarticulares, unifocales, son las extraarticulares bifocales y las intraarticulares. Bifocal, ¿qué significa? 2 pedazos de fractura. En esta radiografía, ¿cuántos fragmentos proximales están viendo? ¿Solo un fragmento? ¿Estoy en lo correcto? Uno, doctor. Sí, doctor, Entonces uno. sería unifocal, ¿no es cierto? Y dentro de las unifocales tenemos las desplazadas y las no desplazadas. ¿Esta está desplazada? ¿Qué opina Tamara? Sí, Esta está desplazada, ¿no? Entonces, si es una unifocal extraarticular desplazada, ¿a qué grupo de fractura pertenece? A3, doctor. Correcto, es una A3. Estamos en lo cierto. Tamara, ¿tiene otra radiografía, por favor? Creo que ya no. A ver aquí. Creo que este es similar. No se nota mucho esta, doctora. Ya, no se preocupe, Tamara, es muy amable. Gracias por su participación. La doctora Susan Palomino, por favor, ¿puede proyectarnos su radiografía? Doctor, mi internet está muy bajo, no puede proyectar Ya, diapositivas. no hay problema. Gracias, Susan. Marcelo, ¿tenemos radiografías? Brian Marcelo, Sí, doctor. Lo proyecto en un momento, por favor. ten la gentileza. Sí, doctor. Un momentito, estoy poniendo mi laptop. A ver, ¿dónde está acá? Ujú. ¿Se logra observar ya, doctor? Aún no. Ahora, doctor. Ya está proyectando. Gracias, Marcelo. No. Rogaría, por favor, a la doctora Morales López, ¿qué clasificación de fractura AO sería esta? Doctor, ¿me escucha? Doctor. Sí, doctora, le escuchamos. Doctor, está viendo, yo veo 2 pedazos, no sé si estoy viendo bien. Sería para mí B2. ¿Por qué sería B2? Porque estoy viendo que hay una afectación, como si se abría 3 segmentos. Por eso, doctor. A ver, nos quedamos con esa radiografía, Marcelo, por favor. Entonces, Sí, doctor, se cambió. Sí. Esta era la que presenté primero. Perfecto. A ver, estamos con Cristel, ¿no? A ver, Cristel, me dices que ves 2 fragmentos. ¿Son 3. intracapsulares o extracapsulares? Intracapsulares, doctor. Ya. ¿Qué opina doctora Magali Shirley? Doctor, yo lo veo más como una extraarticular unifocal A2. Gracias, doctora Shirley. Doctor Mendoza, ¿qué opina usted? Sí, doctor, yo también coincido con la última compañera. Veo que es una fractura extraarticular impactada en este caso y no desplazada, por eso sería A2 también, doctor.
Correcto, es una A2. Y doctora Marisol Bautista, ¿qué tratamiento le daría? Doctor, ¿me escucha? Le escuchamos, doctora Marisol. Marisol, sin miedo, ¿qué Sí, doctor. tratamiento daría? Doctor, en este caso le daríamos un tratamiento conservador. Ya. ¿Por qué plantearías un tratamiento conservador? Porque no hay doctor desplazamiento. Y también, bueno, no es una fractura expuesta. Ya. Doctor Jimmy Jonathan, ¿qué opina usted? Presente, doctor. Yo también sería el tratamiento conservador, doctor, ya que no hay un desplazamiento y entonces no sería ni una osteosíntesis ni una artroplastia, doctor. Solo sería un tratamiento conservador. Perfecto, gracias, doctor Jimmy. Gracias, Brian Marcelo. Y ahora, por favor, rogaría al doctor Serrano. Doctora, una pregunta, doctor. Dime, Jacqueline. En cuanto al tratamiento, o sea, el hecho de que, digamos, la fractura no sea desplazada, o sea, perdón, en caso de que la fractura sea desplazada, no siempre también es que se tenga que llevar a cirugía, también se tiene que manejar, o sea, un tratamiento conservador. Hay indicaciones de tratamientos quirúrgicos y de tratamientos conservadores. Y para eso justamente ahora nos va a dar las indicaciones la doctora Morales, Judith. Indicaciones quirúrgicas e indicaciones de tratamiento conservador de las fracturas de húmero proximal. ¿Ya? Sí, doctor. Lo que quería consultarle era que, o sea, creo que no me dejé entender, es que toda fractura desplazada necesariamente va a tener un manejo de cirugía. Las fracturas desplazadas casi en un 100% se operan, ¿ya? ¿Cuáles son las fracturas desplazadas que no se operan? Generalmente son aquellas fracturas que el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico. Si hay un alto riesgo quirúrgico, la intervención quirúrgica de una fractura desplazada está contraindicada y no se debe operar. ¿Ya? Un caso, doctor, sería la osteoartritis. La osteoartritis, si hay una osteoartritis, es por la edad del paciente. Y si se presenta una osteoartritis, la reducción cruenta se tiene que reemplazar con una prótesis de hombro. No vale poner el huesito en sus sitios si sabe que va a producir dolor ese hueso o ya está doliendo por la artrosis, por la destrucción del cartílago. Entonces hace una intervención ya no de una osteosíntesis, sino ya le cambias de una vez a una prótesis para evitar el problema de la artrosis o la osteoartrosis. Ya, doctor, gracias. No, de nada. Doctora Judith, tenga la gentileza, ¿está con nosotros? Lady Sí, doctor, Morales. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor. Un ratito, Tenga por indicación favor. de las indicaciones de tratamiento o terapéutica de fracturas de húmero proximal, por favor. Un ratito, por favor, doctor. Doctor, disculpe, no puedo decir verbalmente, es que no tengo luz y mi laptop está apagada. No hay ningún problema, doctora. Esperamos las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas de una fractura de húmero proximal?
Bueno, primero, quería hablar, bueno, en general de las fracturas no desplazadas, como ya lo había mencionado. En este caso sería un tratamiento conservador y aquí se utilizaría este cabestrillo 2 semanas y luego una movilización progresiva. Si se trata de fracturas en 2 fragmentos, por ejemplo, si se trata de las tuberosidades, que puede ser el troquín o troquíter, en este caso sería un tratamiento de osteosíntesis con tornillo o cerclaje, si el desplazamiento es mayor a 1 centímetro. Y de cuello quirúrgico, también se trataría de una osteosíntesis si el contacto es menor al 50%. Y si la fractura fuese de 3 fragmentos, esto es diferente. En cuanto a jóvenes, se realizaría una osteosíntesis en el cual se podría usar agujas, tornillos, clavos o placas. Y si fuese en ancianos, sería una artroplastía o una osteosíntesis. Y bueno, aquí también no hay acuerdo si se asocia a una luxación. Nos inclinaríamos más por una artroplastía. Y en caso fuese de 4 fragmentos la fractura, también se valora en jóvenes y ancianos. En jóvenes sería intentar una osteosíntesis. En este caso va a existir un gran riesgo por la necrosis y puede necesitarse también una prótesis. En caso de los ancianos se realizaría una artroplastía. Y bueno, las fracturas desplazadas del cuello anatómico del húmero van a presentar un riesgo también elevado de necrosis avascular, y si se presentan en pacientes jóvenes, esta indica la osteosíntesis. Y en pacientes mayores se va a optar por una artroplastía parcial, también podría ser ahí una hemiartroplastía. Y en caso de precisar una artroplastía de hombro, esta puede ser parcial o total. En el caso de que fuese parcial, es una hemiartroplastía. Únicamente esto se va a sustituir, lo que va a hacer es sustituir la cabeza del húmero. Y cuando es total, puede ser anatómico o también invertido. Si es anatómico, se sustituye en la cabeza del húmero y del clenoides. Aquí se utilizan en caso de una artrosis primaria con manguito rotador conservado. Y cuando va a ser invertida, es una variante de prótesis total que se va a utilizar en fracturas complejas del húmero proximal. Esto, doctor. Muy amable, doctora. Gracias. Rogaría a la doctora Catherine Marion si nos hace una contraposición de tratamiento de fracturas de húmero proximal, indicaciones terapéuticas conservadoras. ¿Cuándo se maneja una fractura en forma conservadora? Sí, doctor. Bueno, en cuanto al tratamiento de un no conservador, esto se va a dar mayormente cuando la fractura no va a ser desplazada y no va a tener más de 2 fragmentos la fractura, ya que si tiene 2 o más fragmentos va a ser una indicación quirúrgica. También se va a indicar el tratamiento conservador en las fracturas de los niños, en personas susceptibles, bueno, que tengan comorbilidades, como puede ser una edad muy mayor, ancianos mayores de 60 años, o personas que tengan problemas de coagulación, o personas que tengan algún problema a nivel de los huesos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, yo encontré que también se va a dar en aquellas fracturas desplazadas del toquíter o toquín, siempre y cuando haya un desplazamiento mayor a los 5 milímetros y corra en peligro la funcionalidad del manguito de los rotadores. Y también encontré que en el caso de los niños, si es que hay una fractura de grado 2 en la clasificación del Salter,
también se va a tratar con una reducción sedada y bajo anestesia. Eso se encontré, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que son húmerodiafisiarias. ¿Algún voluntario o voluntaria? La doctora Alejandra Rojas, por favor, ¿está presente? Presente, doctor. Por favor, lo que es fracturas húmerodiafisiarias de húmero. Ya, doctor. Ya. Bueno, las fracturas de la diáfisis del húmero. Bueno, en cuanto a su definición, se va a ver que es una fractura frecuente. En cuanto a los mecanismos, puede ser por contusión directa o caída sobre el brazo extendido, ¿no? Esto generalmente se ve en lo que son ancianos o en todo caso si son jóvenes en algún tipo de accidente automovilístico podría ser, ¿no? También nos habla que el desplazamiento va a depender del lugar de fractura en relación con las inserciones del deltoides y del pectoral mayor que van a estar insertados en el húmero, ¿no? Casi el 100% también van a consolidar. Y bueno, este lugar también va a estar relacionado con fracturas patológicas, ¿no? En cuanto a las complicaciones, se va a ver que la mayoría de lesiones del nervio radial van a ser una complicación bastante frecuente de este tipo de fractura. Y generalmente se resuelven con un tratamiento adecuado, ¿no? También se menciona que la pseudoartrosis es poco frecuente y en cuanto a la sintomatología podemos encontrar lo que es antecedente de traumatismo, caída, también lo que es un dolor intenso, tumefacción. En cuanto al examen físico también podemos encontrar tumefacción, deformidad y a veces podemos encontrar también lo que es la afectación del nervio radial, ¿no? Como mencioné. También para lo que es el diagnóstico podríamos solicitar lo que es una radiografía, en este caso anteroposterior y lateral de brazo, ¿no? Seriadas de hombro y también de lo que es el codo. Y eso. Muchísimas gracias, doctora. Rogaría, por favor, a la doctora Lucero del Carmen si nos puede dar clasificación de húmerodiafisiarias. Sí, doctor, ya lo presento. Sí, doctor, disculpe. Doctor, ¿se logra visualizar mi pantalla? Sí, se ve, compañera. Bueno, vemos, ¿no? Encontré yo de acuerdo a la clasificación de fractura de un número diaficiario, de acuerdo al rasgo de fractura, tenemos a las fracturas transversas, las oblicuas, las espirales, las segmentarias y las comminutas. Las asociadas a lesión de tejidos blandos tenemos a las abiertas, las de lesión periarticular, las con lesión nerviosa y con lesión vascular. Y con respecto a la condición intrínseca tenemos a las de hueso normal y hueso patológico. Y también acá tenemos la clasificación AO, que tenemos a las de tipo A, uno que es las fracturas simples, ¿no? Que vamos a tener que los que son dentro de la A1 son las que son en espiral. Las que son A2 son las oblicuas, que son más de 30 grados, y las transversales A3 menos de 30 grados. Luego tenemos las del tipo B,
que son las en cuña, que vamos a tener del tipo B, subtipo B1, que son las espirales en cuña, las del subtipo B2, las de cuña de flexión y las del subtipo B3, que son las de cuña fragmentadas. Y las del tipo C, que van a ser las fracturas complejas, que van a ser las del subtipo C1, que son las fracturas complejas en espiral, las de C2, las segmentarias, y las de C3, las irregulares. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Mijail Espinosa, ¿lo tenemos en clase? Sí, doctor. ¿Algún repaso o algo sobre lo que es clasificación de aficiarias de húmero? Esto es lo mismo, doctor, la misma clasificación. A ver, preséntanos. Ya, doctor. Para fijar conocimientos. ¿Se ve en mi pantalla, doctor? Sí, doctor, adelante, por favor. Ya como nombra mi compañera, principalmente esta clasificación AO se va a basar principalmente según su localización, lo cual puede ser proximal, medial y distal, y aparte de eso, principalmente se va a determinar el rasgo de la fractura, ya sea un rasgo, ya sea uno que sea principalmente, puede ser a nivel proximal, puede ser una transversa o también puede ser una oblicua, pero lo determinamos principalmente según el rasgo de la fractura, lo cual es transversas, como vemos en la figura A, en la figura B, oblicuas, en la figura C pueden ser espirales, en la figura D, segmentarias y en la E, comminuta. Eso nomás, doctor. Y bueno, tengo un par de radiografías. Perfecto. A ver, esta radiografía me la dejas un ratito en pantalla. Rogaría, por favor, al doctor Iván Mejía, ¿qué clasificación sería la del extremo izquierdo? Sí, aló, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Bueno, según la clasificación que ha hecho mi compañero, tendríamos una fractura a nivel medial. Y según lo que es la clasificación de la O, estaremos hablando de un tipo A, doctor. ¿Qué más? Y bueno, en lo que es esto, según el trazo, estaríamos hablando de una transversa, doctor. Gracias, doctor. Configuración. Ujú. Gracias. Doctora Lucero del Carmen, ¿qué clasificación sería AO? Sí, doctor, dentro de la clasificación AO sería la de tipo A2, subtipo A2. La oblicua. ¿Por qué? Veo que tiene la angulación más de 30 grados. ¿Y en la del extremo derecho? De la parte derecha sería también una A, doctor, pero ya sería una A3, creo, una transversal. Gracias, doctora. Doctora Sandeli, ¿qué opina usted? Doctora Leila. Doctor, yo pienso que de la derecha es la simple A2, mayor de 30,
Y la primera de la izquierda sería una A3 transversal menor de 30. Gracias. Marcelo, ¿qué opina usted? Doctor, sí, bueno, en la imagen de la izquierda vemos que es una fractura media, ¿no? De lo que es el húmero. Y de clasificación AO sería 1, 2, A3, doctor, porque es transversa. En cambio, la de la derecha sería una 1, 2, A2, igual media, ¿no? Gracias, muy amable. Ahora, Marcelo, gracias, doctor Félix. Marcelo, si nos Ya. puedes proyectar indicaciones quirúrgicas y terapéuticas de diáfisis, fracturas diaficiarias. Sí, doctor, un momentito, por favor. Estoy poniéndolo aquí. Está. ¿Ya se logra ver, doctor? Disculpe. Aún no. A ver. Ahora, doctor. Sí, ya está proyectando. Bueno, en las fracturas de diáfisis, no del húmero, vamos a ver que para que el tratamiento sea conservador, debemos tener una desviación anteroposterior menor de 20 grados, ¿no? Un varo menor de 30 y debe haber menos de 15 grados de lo que es la malrotación y acortamiento de la extremidad inferior de 3 centímetros. En cambio, en el tratamiento quirúrgico, vamos a ver que las fracturas sean abiertas, ¿no? Y estas tengan una importante afectación de partes blandas subyacentes a la fractura. La fractura también que haya lesión vascular asociada, va a haber también lesión asociada a lo que es el plexo braquial o ramas del plexo braquial básicamente, ¿no? Pacientes politraumáticos y con fracturas bilaterales en ambos brazos, una obesidad mórbida o fracturas segmentarias. Esas serían las indicaciones en cuanto a conservador y quirúrgico, doctor. Gracias, Marcelo, muy amable. Doctora Marisol, si nos puede acotar algo más sobre las indicaciones quirúrgicas o conservadoras de fracturas diaficiarias. Sí, doctor, voy a presentar mi pantalla. Un ratito. Doctor, ¿puede ver mi pantalla? Sí, Marisol, la estamos viendo. Ya. Bueno, con lo que respecta, ya dado las indicaciones de lo que es el tratamiento, bueno, dentro de lo que es el tratamiento conservador, podemos ponerle, ¿no?, lo que es un yeso colgante de lo que es la extensión braquiopalmar. Bueno, lo principal que va a hacer este yeso va a ejercer tracción sobre lo que es la fractura y y lo que va a hacer ¿no?, la reducción de los fragmentos. Se dice que esta va a lograr una consolidación del 95% de los casos y, bueno, se indica en lo que son las fracturas oblicuas largas de 1/3 proximal y va a estar contraindicado en lo que son las fracturas transversales y, bueno, también en las oblicuos cortos, ¿no?, por lo que es la pseudoartrosis, por la diástasis. También, bueno, se le puede poner el yeso tóraco-braquiopalmar. Bueno, esto va a ser fijo al tórax, que va a incluir lo que es la inmovilización de las articulaciones del miembro superior y se va a indicar para dar una estabilidad que va a alcanzar un grado moderado de la abducción braquial y, bueno, en el caso de la sospecha, ¿no?, de retardo de lo que es la consolidación. Bueno, también se le puede poner lo que son los brazaletes funcionales. Bueno, estos van a estar construidos por lo que es un material termoplástico y, bueno, va a estar adaptable, ¿no?, al contorno braquial. Y en acá lo que se tiene que hacer es mantener la alineación de lo que son los fragmentos. Esta va a permitir lo que es la consolidación, manteniendo lo que es la funcionalidad. También se le puede poner el vendaje de Belt-Bow. Bueno, esto va a inmovilizar el miembro superior completamente y se va a aplicar contra lo que es la pared torácica anterior en aducción braquial del codo en flexión y se va a indicar en lo que son fracturas estables en niños y también como medida inicial, ¿no?, en el caso de lo que son los adultos. También se le puede hacer lo que es la tracción trasolecraniana. Bueno, el otro nombre es Seno-Baumann, que se va a indicar previo a lo que son los métodos incruentos o a las fracturas expuestas, ¿no?, en el caso de que haya un politraumatismo. Y, bueno, también esta va a transeccionar lo que es el olecranon y se va a efectuar lo que es la tracción del codo a 90 grados en flexión. Esta tracción debe de ser controlada para poder evitar, ¿no?, lo que es la pseudoartrosis por lo que es la diástasis. Y dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico, bueno, acá vamos a ver a lo que es la osteosíntesis con placa tradicional. Esta pues, es lo que la reducción abierta y, bueno, la fijación interna, ¿no?, de RAFI. En acá el número global de complicaciones es menor con el uso de lo que son los clavos
Y bueno, por el contrario, va a ser más frecuente, ¿no? Lo que son las infecciones profundas. También tenemos lo que es la osteosíntesis percutánea mínimamente invasiva, el MIPO. Bueno, en acá se va a obtener lo que son las tasas de consolidación, similar a lo que es el abordaje tradicional para las placas. Luego tenemos el enclavado intramedular o fijación externa, ¿no? Que esta va a estar indicada en el tratamiento de lo que son las fracturas patológicas y, bueno, especialmente en lo que son las metastásicas. Y, bueno, también va a ser útil, ¿no? En lo que es el manejo de las fracturas comminutas y segmentarias. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Rogaría, por favor, a la doctora Yosmara. ¿Se encuentra? Sí, doctor. A ver, danos, por favor, Yosmara, las indicaciones quirúrgicas. ¿Cuándo se opera una fractura diaficiaria de húmero? Y es que ahorita le presento. ¿Ya? Bueno, lo digo. Bueno, lo que yo he encontrado, doctor, es que vamos a tener indicaciones tanto absolutas como relativas. Dentro de Perfecto. ¿Eso nos puedes presentar, por favor? Sí, doctor, yo le presento. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, doctora, así se ve. Ya. Bueno, dentro del tratamiento quirúrgico que se va a dar en las fracturas diaficiarias de húmero, vamos a tener las indicaciones absolutas. Estas van a ser en fracturas abiertas, donde exista una lesión vascular o exista la parálisis del nervio radial tras una reducción cerrada, tal vez un codo flotante o un fracaso del tratamiento ortopédico, así como también fracturas patológicas, como en el caso de las metástasis óseas, o tal vez si existe una lesión del plexo braquial. Y dentro de las indicaciones relativas van a estar pacientes politraumatizados, fracturas bilaterales, obesidad mórbida, fracturas segmentarias y la necesidad de usar muletas. Eso es lo que yo he encontrado, doctor. Muy amable, doctora. Gracias, doctora Yosmara. Doctora Milagros. Isabel Milagros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tenga la gentileza, ¿nos puede proyectar sus radiografías? Doctor, un momento. Con el mayor gusto. Doctor, ¿podría acotar a lo que son las indicaciones para la quirúrgica? Para la Por fractura de favor, diáfisis? Jacqueline. Sí, te escuchamos, Jacqueline. Ya, encontré 3, doctor. Una que dicen una que son propias de la fractura, otra que son fracturas abiertas y otra que son indicaciones propias del enfermo. En cuanto a propias de la fractura, decía que era la incapacidad para mantener la reducción cerrada. ¿Qué quiere decir esto? El acortamiento mayor a 3 centímetros y una rotación a 30 grados, ¿no? Y una angulación mayor a 20 grados. Otra también era que las fracturas sean segmentarias o fracturas patológicas. También en caso de fracturas con extensión intraarticular, esto que vaya hacia el hombro o al codo. Otra indicación es por traumas asociados, puede ser, por ejemplo, la presentación de fracturas abiertas, lesión vascular, daño del plexo braquial, fractura del antebrazo, ipsilateral, quemaduras y las causas por arma de fuego de alta velocidad. Y en cuanto a las indicaciones quirúrgicas que dice que son propias del enfermo, es que el paciente sea politraumatizado, que presente un trauma craneal asociado con Glasgow menor o igual a 8, un trauma torácico y pobre tolerancia del paciente a lo que va a ser el tratamiento conservador, que también tenga obesidad y mamas voluminosas. Esto, doctor. Mil disculpas, tuve una bajada del internet.
Estábamos con las indicaciones absolutas y relativas de la compañera. Escucharon todos, ¿no? Hola. Sí, doctor. Doctor, disculpe, Vaca Guevara, quería hacerle una consulta, por favor. Dime, Alejandra. Leí de que también una indicación quirúrgica es que el paciente sea obeso. Sí, perfecto. Una de las indicaciones del tratamiento es que el paciente sea obeso. También una de las indicaciones quirúrgicas es que el paciente, sea varón o mujer, tenga mamas, senos muy grandes. Eso va a impedir que el tratamiento sea un tratamiento conservador adecuado. Otro tratamiento es pacientes psiquiátricos. En pacientes psiquiátricos lo mejor es operarlos porque no van a llegar a tener un tratamiento conservador adecuado. También las lesiones o, por ejemplo, lo que son las lesiones ipsolaterales. Cuando hay lesión de antebrazo y brazo o clavícula del mismo lado, la indicación es quirúrgica. Cuando hay un codo o un hombro balante, es decir, si ha habido fractura, por ejemplo, de clavícula y de húmero, es necesario operar. Si hay fractura de húmero y antebrazo, también es necesario operar. Las lesiones de nervio radial, lesiones de plexo braquial, también son indicaciones absolutas. Las fracturas expuestas y las angulaciones, en lo posible hay que tratar de hacer una reducción con yeso de una fractura de húmero. Si después de esta reducción incruenta no se ha llegado a hacer o estar dentro de los parámetros de las angulaciones en bar o valgo y desviaciones en antecurvatum o recurvatum, hay que operar. Pero en lo posible hay que manejarlo con un tratamiento de conservador, a menos que tengan indicación absoluta quirúrgica. ¿Ya? Gracias por la radiografía, Isabel. A ver, rogaría por favor a Marisol, ¿qué tipo de fractura es esta? ¿Qué clasificación sería? Sería una C3, doctor. C3. ¿Qué opinas, Kelly? Hola, Kelly. Doctor, disculpe, está mi micro apagado. Sí, doctor, yo opino que también es una C3 también, doctor, una fractura compleja e irregular. Perfecto. ¿Y la doctora Anaís Palomino? Sí, doctor, coincido con mi compañera, es una C3. Una C3. Y ya que tenemos las indicaciones absolutas y relativas, doctora Yarami, ¿qué opina usted? ¿Se opera o no se opera esta fractura? Creo que sí se opera, doctor. Ya. ¿Y qué opina usted, doctora Tamara? Tamara Adriana. También, doctor, es una indicación operarla. Ya. ¿Alguien del grupo que me diga que no es una indicación operar este tipo de fracturas? A ver quién podría ser que me haga el planteamiento. Sí, es una indicación. Dime. En el Dime, caso Joaquín. del... Sí, doctor, había leído, no sé si se aplica para las fracturas de diáfisis también, pero en el caso de las fracturas proximales de húmero, había leído que existen ciertos, puede haber una tendencia al tratamiento en el caso de que sean fracturas incluso de varios fragmentos, dependiendo de la edad del paciente. En el caso de pacientes que sean, por ejemplo, muy mayores, se podría dejar sin hacer una intervención quirúrgica las fracturas que tienen incluso varios fragmentos como esta. Le quería preguntar si es que eso también se aplica para la diáfisis. En caso de las proximales, sí. Si hay mucha comunión y el paciente es adulto, es mejor manejarlo conservadoramente. En este tipo de fracturas con minutas, el problema es que es la inestabilidad. El húmero es un hueso, o el brazo es un hueso bastante móvil. Si lo inmovilizamos con un aparato de yeso o un vendaje Belpo, un cabestrillo, la inmovilización no va a ser adecuada. Hay mucha inestabilidad.
Entonces, en este caso es mejor operar, ya por la inestabilidad de la fractura. Ya, gracias a ti por la pregunta, Joaquín. Doctora Shareli, gracias, Milagros, por las radiografías. Doctora Shareli, sus radiografías, por favor. Doctor, un momento, por favor. ¿Se observa la pantalla, doctora? Sí, tenemos las pantallas. Gracias, Shareli. Doctora Milagros, ¿qué opina usted? ¿Qué clasificación? Doctora Milagros Segarra. Sí, doctor. Un momento, por favor. ¿Qué fractura sería? Doctor, sería del tercio medio, sería una A2. A2. ¿Qué opina usted, doctora Tamara? Una A2, doctor. A2. ¿Qué tratamiento daría, por favor, doctora Tamara? En este caso, también sería quirúrgico, doctor. Indicaría una intervención quirúrgica. Doctor Jorge Sabino, ¿qué opina usted? Sí, doctor, también operaría. Ok, muchísimas gracias, doctores. Bueno, doctores, yo creo que ya han trabajado bastante con traumatología para el día de hoy. No podemos hacer más de hora y cuarto de clases, sino después ya vamos a estar saturando, así que los dejo tranquilos por ahora. Entonces nos vemos la próxima semana con fracturas de antebrazo. La temática va a ser la misma. Tengan preparadas sus diapositivas. Vamos a hacer cúbito y radio, tanto proximal como diaficiarias, y radio distal, ¿ya? Estamos comenzando a las 2:30 de la tarde. Tengan preparada igual la exposición de anatomía, clasificación, anatomía, definición, clasificación y tratamiento. ¿Ok? Después de esto les he dejado en el aula virtual, ya me la han arreglado el aula virtual, para que puedan colgar sus diapositivas, ¿ya? En el aula virtual de teoría, de estas las que hemos avanzado.